podría decirse que son aventajadas. ¿En qué sentido? La cosa tiene truco. Cuando a una empresa se le insuflan más recursos, evidentemente su capacidad de crecimiento es mayor. Y este impulso en facturación, que no es solamente en el año 2019 con respecto al 2018, sino que ya en los últimos años se ha ido ampliando y el hecho de que crezcan más o tengan más capacidad de generación de caja, vuelvo a repetir, está muy vinculado a la incorporación de más recursos para crecer a través de capital. Pero sí, la verdad es que han sido aventajadas, yo creo que tanto en comparación con las compañías de la bolsa tradicional, del IBEX 35, y también con el conjunto de las compañías del país. La diferencia entre las empresas del MAP y las grandes empresas es sobre todo su capacidad de crecimiento. Es lógico, por otra parte, ¿no? Una empresa pequeña que tiene un plan de desarrollo fuerte, que tiene capacidad de expandirse o bien en su sector o bien internacionalmente, puede crecer a un ritmo mucho más grande que un gran transatlántico, que una empresa multinacional enorme como las que componen el índice IBEX 35. Esa diferencia en positivo genera una capacidad de crecimiento y de incremento de beneficios muy fuerte en comparación con una empresa grande. Por lo tanto, el inversor, que lo que necesita es empresas, eso, con un plan de crecimiento rápido, ambicioso, etcétera, se encuentra con una compañía que puede ofrecerle, digamos, una rentabilidad en el medio-largo plazo mucho más interesante, más potente que una empresa más madura, más establecida. Esa es la principal diferencia. ¿En qué se basa? En la innovación, en la capacidad de diferenciarse en su negocio, obviamente en la capacidad de generar también oportunidades en nichos a veces que están inexplorados por empresas grandes. Esto es un poco lo que van buscando los inversores. Diferencias entre modelos más establecidos y modelos más innovadores. Los mercados de valores ofrecen, ya lo hemos mencionado, en primer lugar, financiación. En el año 2019 hemos lanzado ampliaciones de capital a través del MAP por un importe superior a los 1.600 millones de euros. Esto es aproximadamente el 10% del tamaño del MAP, es decir, de las empresas del MAP. O sea, muy potente. Además, no en una o dos operaciones, sino en muchas operaciones. Ha habido más de 60 operaciones de ampliación de capital en el año. Y por lo tanto, esto recurrentemente, año tras año, le da una mayor capacidad de crecimiento, de generación de beneficios y también, muy importante, de creación de empleo. Por lo tanto, esta potencia de financiación es crítica. Pero hay más cosas. La compañía que cotiza en un mercado, en el MAP igual que en el mercado grande, tiene un plus, digamos, de notoriedad, de visibilidad entre los inversores, entre otras compañías, competidores o socios, incluso frente a los proveedores financieros, los bancos o las entidades de private equity, etc. Y esa visibilidad, esa notoriedad le abre puertas, le hace candidato a jugar, digamos, en una liga que hasta entonces quizás estaba solo limitada a empresas muy grandes. Esto es, yo creo, muy importante cuando una empresa pequeña sale de su entorno natural, cuando salta a otros sectores, sobre todo cuando salta fuera del país donde nadie le conoce porque es pequeña, no tiene clave, no tiene marketing. Y yo diría también que les ofrece liquidez a los accionistas. Esto es importante porque en una empresa pequeña, muchas de ellas tienen carácter familiar, otras, bueno, pues es un grupo de emprendedores que lleva ya unos años funcionando. También es importante permitir que haya lo que llaman en la jerga del mercado exit, es decir, desinversión, ventas de participaciones de los fundadores, digamos, o de los accionistas mayoritarios hacia el mercado.
Y esto se puede hacer en el momento inicial, en la salida al mercado, en el IPO, pero también se puede hacer posteriormente en operaciones de secundario. Y eso cada vez más se va consiguiendo en mercados alternativos y muy particularmente en el MAP, que inicialmente parecía que estaba solo orientado a financiación de compañías, pero ya está más que demostrado que es igual de interesante cuando un inversor se sale de la compañía y deja hueco a inversores nuevos que en su timing, en su capacidad de financiación, no tienen prisa por salir y pueden sustituir al inversor inicial. Yo creo que eso es también muy interesante. Muy importante ese matiz. Las empresas del MAP y en general las empresas que están en mercados de valores tienen una ventaja importantísima con respecto al resto de las compañías y es la capacidad de encontrar financiación, capital precisamente, no solo financiación, sino particularmente capital en el medio plazo y en el largo plazo. Esto es fundamental. Fijaos, el ICO, los bancos, la financiación en general de préstamo, la financiación bancaria, es absolutamente imprescindible y necesaria en el corto plazo. Y es lo que está ocurriendo ahora y afortunadamente está funcionando bastante bien. Es decir, la crisis de liquidez generada por el parón del COVID necesita que se financie el circulante de la compañía. Necesitan pagar los sueldos, pagar a proveedores, continuar la marcha de la maquinaria. ¿De acuerdo? Pero eso en el balance de la compañía, ¿qué significa? Significa más deuda. Y la deuda, obviamente, hay que repagarla. Y hay que pagarla seguramente en el corto medio plazo. Luego la compañía tiene que ser capaz de generar mucha caja para pagar su desarrollo normal y además esa deuda extra. Esto ya nos ha pasado en la última crisis. Estábamos en peor situación, pero nos podemos volver a ver en una situación mala si la deuda de las empresas empieza a pesar mucho con respecto a su balance y sobre todo con respecto a su generación de caja, a su EBITDA. Una empresa que tiene capital, que tiene la posibilidad de ampliar capital, recoge recursos propios que son indefinidos, que no hay que devolver. Y esto, en un momento crítico como el que vamos a estar atravesando, ya estamos atravesando y vamos a seguir lamentablemente en el medio plazo, esto significa un salvavidas, un chaleco salvavidas para la compañía, porque puede mantenerse a flote mucho más tiempo y puede generar un balance adecuado dentro de sus cuentas financieras. Esto yo creo que es una gran ventaja y que va a aportar a las empresas del MAP y en general a las empresas cotizadas en los mercados, repito, una ventaja competitiva, no solo para sobrevivir, sino para crecer. Porque para salir de esto habrá que crecer mucho para compensar todo lo que hemos decrecido o todo lo que estamos decreciendo en estos trimestres. Por lo tanto, necesitamos más capacidad de crecimiento apoyada en unas cuentas más saneadas. Eso se llama ampliar capital. Dar entrada a socios nuevos y hacerlo a través del mercado es más rápido, es más eficiente, es más posible para una compañía, incluso para compañías pequeñitas como las que, pequeñitas en términos bursátiles, por supuesto, como las que cotizan en el MAP. Hablar de MásMóvil es hablar de algo que probablemente sucede una vez cada 15 años o 20. O sea que no está muy claro que haya otro MásMóvil, pero sí va a haber más compañías del MAP que están experimentando un crecimiento muy fuerte y que están ya llegando a un nivel de tamaño que podrían perfectamente convivir con otras empresas en el mercado continuo, digamos, o en la bolsa tradicional. Esto ha sucedido ya varias veces. La última fue el año pasado, Grenergy. MásMóvil es el ejemplo perfecto. Y yo creo que va a seguir sucediendo, porque cuando la compañía necesita mucho más capital, es decir, cuando pasamos de decenas de millones a centenares de millones de necesidad, el tipo de inversores es más parecido al tipo de inversor tradicional en IBEX 35 y por lo tanto el entorno natural para levantar cientos de millones ya empieza a no ser el MAP, empieza a ser la bolsa. Va a haber casos de este tipo, sí, estoy seguro.